Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la ciudad del Vaticano. El Papa Francisco durante el Ángelus nos exhorta a reconocer las personas con las que vivimos. Durante el Ángelus de este domingo, el Papa reflexionó sobre las palabras de Jesús que alejaron a muchos de sus seguidores. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Francisco dice que a muchos discípulos les costó aceptar la encarnación de Jesús, algo que también cuesta hoy a muchos cristianos. Le parole di Gesù suscitano un grande scandalo. Egli sta dicendo che Dio ha scelto di manifestare se stesso e di attuare la salvezza nella debolezza della carne umana. Il mistero dell'incarnazione. E l'incarnazione di Dio è ciò che suscita scandalo e che rappresenta per quella gente, ma spesso anche per noi, un ostacolo. Según el Papa, la encarnación también recuerda que no se conoce a Cristo a través de abstracciones, sino a través de nuestra relación con los demás. Questo significa che non bisogna inseguire Dio in sogni, immagini di grandezza e di potenza, ma bisogna riconoscerlo nell'umanità di Gesù e di conseguenza in quella dei fratelli e delle sorelle che incontriamo sulla strada della vita. Dio si è fatto carne. Tras el Ángelus saludó a varios grupos que había en la plaza de San Pedro de diferentes países, entre ellos los sacerdotes y seminaristas de Estados Unidos que han viajado a Roma para comenzar sus estudios. In particolare saluto i sacerdoti e i seminaristi del Pontificio Collegio Nordamericano. Sono lì. Han pasado casi 2 meses desde que el Papa se operó de colon y ya su voz era notablemente más fuerte. En cualquier caso, como es habitual, Francisco pidió a los asistentes que recen por él. Los obispos de Nicaragua rechazan todas las acusaciones del régimen de Daniel Ortega y dicen que no pueden quedarse callados ante las injusticias que sufren, sobre todo porque son la voz del pueblo. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa y Monseñor Silvio Báez en el exilio, se pronunciaron este domingo en sus homilías sobre la crisis nacional con un mensaje de esperanza. Los obispos cuestionaron la represión y el cierre de las vías democráticas y exhortaron a la ciudadanía a persistir por los anhelos de libertad. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos, y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños. Ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo, de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos, que la iglesia no hablara, no denunciara la injusticia, más aún quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo, cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón, hermanos, porque la iglesia es pueblo. La defensa de la dignidad de la persona humana y la denuncia de la injusticia, que son parte esencial de su labor evangelizadora, casi siempre le acarrean a la iglesia amenazas y persecución de parte de los poderosos de turno. En esos momentos, a imagen de Jesús,
La Iglesia permanece fiel a Dios, con confianza inquebrantable, sin temor, sin doblegarse ante ningún poderoso de este mundo, sin negociar la verdad y sin preocuparse de llegar a perder privilegios en la sociedad. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 1 de Juan, tenemos el encuentro de Natanael y Jesús. Natanael, que le dice Felipe que ha encontrado a aquel de quien habló Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Y como menospreciando a Natanael, dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y cuando llegó a donde el maestro, se sorprende cuando Jesús le dice, ahí viene un verdadero israelita en quien no hay doblez. Natanael se sorprende y le dice, ¿desde cuándo aquí me conoces? Desde antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Le dice Jesús, tú has creído o crees porque te dije que te vi debajo de la higuera. Verás cosas mayores, verás el cielo abierto y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es interesante cómo muchas veces nosotros no sabemos apreciar la riqueza que hay en nuestras comunidades. Hay personas que aunque son humildes, tienen esa unción del Señor en ese corazón, manifestada en ese corazón sencillo, manifestada en ese corazón siempre dispuesto a ayudar al que lo necesita. Hoy el Señor nos invita a que sepamos descubrir los tesoros que hay a nuestro alrededor, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Hoy el Señor nos invita a ver más allá de las apariencias y a saber descubrir en cada hermano que nos rodea la dulce presencia de Jesús. De esta forma, nosotros veremos esas cosas mayores que el Señor nos está diciendo en este momento, porque no solamente veremos ya a los ángeles subir y bajar sobre Jesús, sino que veremos a otro Jesús en esos hermanos que están junto a nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de la humildad para reconocer los tesoros que hay frente a nosotros, frente o en esos hermanos que nos rodean. Que así sea. La obra de la Iglesia comienza una nueva etapa sin su fundadora. Ampliamos más en la siguiente nota. La sua ricca personalità fa di lei un insieme di profeta, testimone, fondatrice, guida e modello. E soprattutto madre, ricca di amore verso i suoi figli e figlie. El arzobispo italiano de Torino hablaba así de la Madre Trinidad, fundadora y presidente de la Obra de la Iglesia. Falleció el 28 de julio en Roma. La Obra de la Iglesia que fundó es para laicos y sacerdotes, y básicamente su misión es la de ayudar a los obispos y al Papa en la tarea de sostener y expandir la Iglesia. Tiene una fuerte impronta catequética. La Madre Trinidad era una mujer con un carisma inmenso y muy tenaz. En 1959 fundó la institución y trabajó intensamente hasta que en 1997 fue reconocida como de derecho pontificio. Aún recuerdo aquel 7 de diciembre, aquel día que por una misericordia infinita de Dios, Él quiso escogerme para que fuera solamente para Él. La Madre Trinidad vio clara su vocación un 7 de diciembre a los 17 años de edad. Se entregó por completo a Dios y se convirtió en una catequista incansable. De hecho, se conservan casi más de 1000 charlas suyas grabadas en vídeo o audio. Y estamos aquí para agradecer a Dios con toda el alma y con todo el corazón. Junta con todos mis hijos,
los dones inmensos que por una misericordia infinita el infinito ser ha depositado en la Iglesia. Desde el año 1963, la Madre Trinidad abrió más de 40 casas para realizar sus actividades en España y en el extranjero. Han llegado a establecerse en lugares como Burkina Faso, Uganda, Angola e India. Puerto Carreño reclama la solidaridad de los colombianos. Cordial saludo, mi nombre es Oscar Johnny Arias Pineda, soy misionero redentorista, actualmente soy el provicario del Vicariato de Puerto Carreño. Quisiera a continuación exponerles la situación que estamos viviendo en esta región del Bichada. El día 28 de julio del presente año se declaró aquí en Puerto Carreño la alerta roja, luego de alcanzar los 14 metros en el nivel del río Orinoco. Se realizó un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde posteriormente se emitió el decreto número 078, mediante el cual se declaró alerta roja en el municipio a causa de la ola invernal. Desde el área de gestión del riesgo municipal se empezaron a realizar los respectivos censos a población damnificada a través de evacuaciones voluntarias. Esto con ayuda del Ejército Nacional de Colombia, de la Policía Bichada, de la Armada de Colombia, de la Cruz Roja, bomberos y la Gobernación del Bichada. El día 9 de agosto, el nivel del río Orinoco alcanzó los 14 metros con 60 y se hizo un reporte de 256 familias damnificadas. Esto equivale a 943 personas. Además, según reportes del IDEAM, las lluvias continuarán a lo largo de los próximos días. Ayer, 10 de agosto, la Alcaldía de Puerto Carreño, después de un puesto de mando unificado, decretó calamidad pública por 3 meses en Puerto Carreño, teniendo en cuenta el nivel del río Orinoco. Se ha tenido un informe de más de 1000 personas afectadas por la ola invernal, según los organismos de socorro. Es importante señalar que este municipio, Puerto Carreño, es un lugar de paso para población migrante y al mismo tiempo un estimado número de población que hoy se ha visto afectada por la ola invernal ya ha vivido el flagelo del desplazamiento. Desde el Vicariato Apostólico de Puerto Carreño se extiende la invitación a personas de buena voluntad, a entidades institucionales, organizaciones, a empresas y comunidad en general a realizar acciones significativas, concretas, a través de la oración, de ayudas humanitarias de emergencia, de kits alimentarios, de toldillos, kits de higiene, camping, etc. Me despido desde esta esquina del oriente colombiano, agradeciendo su atención y esperando su apoyo. Dios los bendiga. Nos vamos a Sudamérica con nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de las principales noticias del Perú. ¿Cómo están, amigos? Reporta Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este segmento comentándoles que la Defensoría del Pueblo está pidiendo al gobierno que continúe intensificando la búsqueda de 16.000 desaparecidos en el contexto de la etapa terrorista y la violencia desatada entre los años 1980 y 2000. La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Estado peruano fortalecer el proceso de búsqueda de más de 16.000 desaparecidos en el Perú. La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, demandó al Estado contar con una política nacional de reparación que permita obtener el financiamiento necesario para culminar con este proceso.
que incluye viviendas y educación, así como la búsqueda e identificación de los desaparecidos. Según los reportes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, más de 69.000 personas perdieron la vida por la violencia terrorista en el Perú. 6.443 padecieron actos de tortura y cerca de 500.000 peruanos se vieron obligados a desplazarse y miles desaparecieron. Los principales responsables de estas víctimas fueron las bandas armadas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA. Continuando con la información, lamentablemente este fin de semana no se llegó a la cantidad deseada en las dosis aplicadas en la última vacunatón, pues solamente se vacunó al 80% del público estimado. La meta propuesta en la quinta vacunatón a nivel nacional era de 600.000 inoculaciones en las 36 horas ininterrumpidas, pero lamentablemente hasta las 7 de la noche del último domingo solo se llegaron a aplicar 484.645 dosis, lo que representaría el 80.8% de lo estimado. Según los datos del Ministerio de Salud, se aplicaron 316.343 primeras dosis y 168.302 segundas dosis en todo el Perú. La presión de la población no se hizo esperar y ante los pedidos de continuar con las inoculaciones, Hernando Ceballos, el ministro de Salud, afirmó que desde el miércoles 25 de agosto se vacunarán a los mayores de 36 años y aseguró que en la sexta vacunatón que se desarrollará el próximo fin de semana se priorizará a Lambayeque, donde hay reportes sobre la variante Delta. Continuando con la información, ahora nos vamos a la web. La primera capilla custodia dedicada a la adoración del Santísimo se ubica en Chile. La diócesis de Villarrica en Chile bendijo la primera capilla custodia dedicada a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. El espacio de adoración tiene un diseño arquitectónico orientado en su totalidad hacia el Jesús Sacramento incrustado en el muro. Fue construido entre julio del 2020 y mayo del 2021. El lugar fue bendecido por el obispo de Villarrica, Monseñor Francisco Javier Steinmer, el 18 de agosto en la fiesta de San Alberto Hurtado. La jornada comenzó con una reseña espiritual de San Alberto Hurtado, escrita y presentada por el padre Pablo Fernández Martos. Luego, Monseñor Steinmer presidió una Eucaristía desde la capilla Nuestra Señora de Fátima del Obispado, donde pidió a los adoradores orar constantemente para que gusten y vean qué bueno es el Señor y experimenten cuánto bien hace su amor derramado en el corazón. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Conozcamos más de su historia. Ni los médicos ni los hechiceros venidos de todas partes habían podido dar en el clavo, y la condición de la princesa empeoraba sin que nadie pudiera hacer nada, por lo que su padre, el rey Polimio de Armenia, estaba a punto de desfallecer al ver que su hija se tornaba cada vez más agresiva con todos y peor aún, con ella misma. Por eso, cuando le informaron que en la ciudad se encontraba un tal Bartolomé que se proclamaba seguidor de Cristo y en su nombre le había devuelto la vista a un ciego de nacimiento y curado a varios leprosos, decidió entonces jugarse su última carta y envió por el apóstol, quien al ver a la enferma dijo que estaba poseída, y luego de orar por ella y expulsar a los demonios que la habitaban, la joven se recuperó milagrosamente. Entonces Polimio, en agradecimiento, le regaló una caravana de camellos cargados de oro, plata, piedras preciosas,
Pero el santo le devolvió las riquezas y le dijo que la única recompensa que esperaba era que el rey y su familia reconocieran a Jesucristo como el único Dios verdadero y le entregaran sus vidas. Y así ocurrió. El soberano, su esposa, su hija y buena parte de la corte se convirtieron y al poco tiempo fueron bautizados. Bartolomé, nacido en Caná, era uno de los jóvenes más respetados de la aldea por su seriedad y su capacidad para encarar a las autoridades romanas cuando sentía que se estaban cometiendo injusticias, especialmente en el cobro de la tributación, y por eso todos acudían a él para que lo representara en estos asuntos. Un día en el que su pueblo estaba alborotado porque acababa de llegar Jesús, su amigo de toda la vida, Felipe, llegó corriendo hasta él y le dijo: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. El pragmático Bartolomé le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe solo atinó a responderle: ven y verás. Entonces ambos se fueron a buscarlo. Y al ver Jesús a Bartolomé afirmó tajantemente: este es un israelita auténtico en el que no hay engaño. En efecto, así era. Así era Bartolomé, quien a partir de ese encuentro dejó todo a un lado y siguió incondicionalmente al Salvador durante su vida pública. Y aunque mantuvo un bajo perfil, luego de la ascensión del Señor en la que estuvo presente, se convirtió en uno de los líderes más connotados del grupo y emprendió su evangelización por el Asia Menor. Luego de visitar las ciudades de Lidia y Misia, recaló en Hierópolis, en donde fue torturado, porque logró alejar al pueblo del culto de sus dioses paganos y, acusado por los sacerdotes de la localidad, estuvo a punto de morir. Continuó su travesía por Mesopotamia y alcanzó a llegar a la India, país que por su conducto conoció el nombre de Jesús y su obra redentora. De allí retornó a Armenia para sanar a la hija del rey y obtener la conversión de toda su familia, excepto la de Astiages, hermano de Polimio, que gobernaba en la ciudad de Albano, a la que llegó San Bartolomé para continuar con la proclamación del Evangelio. Entonces el tirano aprovechó la coyuntura, lo apresó y después de azotarlo, apalearlo, desollarlo vivo, quitarle la piel, y aunque sin piel, continuaba proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como estaba en esas, fue crucificado cabeza abajo. Pero como no se callaba, lo decapitaron. Por eso hoy, 24 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Bartolomé que nos dé fuerzas para seguir anunciando sin miedo la buena nueva del Evangelio. Y para finalizar nuestro noticiero, los dejamos con el video del Papa para el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis.
Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonízanos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.